Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Buenos días, mis apreciados hermanos y amigos que nos sintonizan nuevamente se han sintonizado a nuestro canal en el día de hoy, febrero 12 del año 2022. Le extendemos la más cordial y calurosa bienvenida a nuestro canal Adventistas Georgia Norte y deseamos que la paz del Señor sea con ustedes y el consuelo celestial para aquellos también que han sufrido pérdida de seres queridos. Que Dios nos dé un bonito día y, como de costumbre, te invito para que inclines tus rostros para dar inicio al mensaje en la programación de este día. Vamos a encomendarnos a nuestro amante Padre Celestial. Oremos. Gracias, Padre bueno, por permitirnos una vez más pues conectarnos con nuestros queridos amigos y hermanos en diferentes lugares, compartiendo así el mensaje de tu palabra en este santo sábado, día del Señor. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos sacrosantos de Jesús. Amén. Bien, y ahora, como de costumbre, te invito para que unas tus voces en alabanza a nuestro Creador. Sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él, ya pertenezco
pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. O amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal, por las edades durará, inagotable, Este video es patrocinado por Yadva, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te invita a estudiar el mensaje de Hebreos. Lección 7. Jesús, el ancla del alma. Javier y su amigo Tony organizaron un paseo a la Isla Hermosa. En el puerto se les informó que la única manera de llegar a la isla era en la embarcación del capitán Marcio, pues las aguas que tenían que atravesar eran traicioneras y Marcio era el único capitán con experiencia en todo el puerto. Pero Tony quería ahorrarse unos pesos y se le ocurrió una no muy brillante idea. No se ve tan difícil. Yo traje mi bote. Usémoslo para ir a la isla. Muy mala idea. Tenían que irse con el capitán Marcio. Y Javier lo sabía muy bien. No, Tony, ya yo he hecho este viaje antes y no es tan fácil como parece. Pero Tony insistió e insistió y finalmente Javier accedió. Se montaron en el bote e iniciaron su travesía.
Al principio todo parecía marchar muy bien, pero a medida que se acercaban a la isla hermosa, la pequeña embarcación era azotada por el viento y arrastrada por las olas. Perdieron el control del bote y estaban a punto de naufragar. ¿Por qué te hice caso, Tony? Yo sabía que el único medio seguro era el del Capitán Marcio. Lo siento, amigo. Parecía fácil llegar, pero es realmente imposible. En el capítulo 6 del libro de Hebreos, Pablo quiere enfatizar que no hay otro barco que nos conduzca a la salvación excepto el que es conducido por Jesús, nuestro gran capitán. La salvación por cualquier otro medio es imposible. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando queremos navegar en nuestro propio bote, estamos destinados a naufragar. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿por qué solo el barco de Cristo nos llevará al puerto de la salvación? En primer lugar, porque lo ha demostrado en el pasado. Aunque la idea de irse en el bote fue de su amigo Tony, ¿cuál fue el error que cometió Javier? No irse en el barco del Capitán Marcio. Aunque él sabía por experiencia que era un barco seguro. Correcto. Algo muy parecido les ocurrió a los israelitas en el desierto. Montados en el barco de Dios, experimentaron su gracia y su salvación. Fueron iluminados por la columna de fuego. Disfrutaron del maná, el pan del cielo. Bebieron agua de la roca. Pero cuando estuvieron a punto de entrar a Canaán, decidieron bajarse del barco y montarse en su propio bote. Naufragaron en el mar de la rebeldía y el pecado, y lo que debió ser un viaje corto y seguro se convirtió en una peregrinación de 40 años en el desierto. Muy probablemente, Pablo estaba pensando en esto cuando escribió que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Paremos un momento allí. ¿Qué quiso decir el apóstol con estas palabras? Que una vez nos hacemos cristianos, si recaemos, ¿ya no hay posibilidad de arrepentimiento y perdón? Por supuesto que no. Eso contradeciría el Evangelio. La palabra imposible que aparece allí no tiene nada que ver con la imposibilidad de Dios para perdonar, sino con nuestra imposibilidad de acceder al arrepentimiento y la salvación si persistimos en navegar sobre nuestro propio bote en vez de montarnos al barco de Cristo. Oigan bien, lo que queremos decir con esto es lo mismo que quiso decir Jesús al afirmar: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Tomar nuestra cruz? Sí, tomar nuestra cruz para que nuestro viejo hombre sea crucificado juntamente con él y poder afirmar con el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero si nos bajamos de la cruz y le damos vida a nuestro viejo hombre, crucificamos de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y de esa manera es imposible acceder al arrepentimiento y la salvación. ¿Lo notan? Si ya el Señor ha demostrado en el pasado que solo montados en el barco de Cristo podremos navegar seguros, olvidémonos de nuestros propios botes. En segundo lugar, porque lo afirma en el presente. Las fuertes palabras de Pablo no son otra cosa que palabras de advertencia. ¿Dónde se da una señal de advertencia? ¿Fuera de la jaula del león o dentro de la jaula? ¡Fuera de la jaula! Para no ponernos en zona de riesgo. Si la dan cuando estamos dentro, el león nos desayuna. Correcto. Pablo está advirtiendo a una iglesia fiel con el propósito de que no se pongan en zona de riesgo. Pero después de la fuerte y sincera advertencia, Pablo expresa su confianza en que sus oyentes no se han apartado de Dios. Cree que su audiencia recibe la advertencia y produce los frutos apropiados, que son como la tierra que Dios cultiva y da los frutos que Él espera.
es decir, reciben la bendición de Dios, que es la salvación. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estemos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Oigan bien, cuando nosotros no olvidamos el pasado, se nota en nuestros actos del presente. Como estos creyentes seguían montados en el barco de Dios, se les notaba, mostraban su amor hacia el nombre de Dios mediante su servicio al prójimo. Estos no eran hechos aislados del pasado, sino acciones sostenidas que se han extendido hasta el presente. Pero eso sí, aunque los felicita por su bonito presente, vuelve y les da otra advertencia: que no se vuelvan torpes o perezosos, sino que mantengan esa misma solicitud hasta el fin, con fe y con paciencia. ¿No se les parece a lo que dijo Jesús en Mateo 24? Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en tercer lugar, porque es una garantía para el futuro. Después de su llamado a la fe y la paciencia, Pablo trae a colación justamente al padre de la fe y la paciencia. ¿Recuerdan quién era? ¡Abraham! Correcto. Y señala que, aunque lo que recibió fue una promesa de Dios, aunque en el momento no sabía cómo habría de ser padre de una gran multitud cuando ni siquiera tenía un hijo, creyó en la promesa y se jugó su futuro con Dios, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Saben por qué Abraham pudo enfrentar el futuro con absoluta confianza? Porque montarse en el barco de Dios también es una garantía para el futuro, porque sabía algo que nosotros también deberíamos saber. Sabía algo que Pablo recuerda al final del capítulo 6 de Hebreos: es imposible que Dios mienta. Y eso nos debe brindar un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La tía Elena así lo confirma. Confíen en Jesús con una fe viviente y constante, y confíen en Él para que los guarde y los salve. Cuando estaban a punto de naufragar, Javier y Tony vieron acercarse el barco del capitán Marcio. Fueron rescatados y dejaron que se hundiera su bote. Hebreos 6 no es otra cosa que otro llamado de la Biblia a morir al yo y confiar en los méritos de Cristo, nuestro gran capitán, pues gracias a Él, nuestra bendita esperanza de la salvación es la segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando el mensaje de Hebreos. YATPA te ofrece un maravilloso recurso para entender y aplicar el mensaje de Hebreos hoy. Gracia para el oportuno socorro, de William G. Johnson. Consíguelo en tu librería YATPA. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Probad y ved. Historia de hoy: 2 violines y un sueño. Aquel probad y ved no salía de la cabeza de Walter. Cada detalle de aquella historia revelaba la extraordinaria experiencia vivida por una pareja de músicos de una iglesia de la ciudad de Sorocaba, San Paulo. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Sabes que es la tercera vez que asisto a aquel probad y ved que vimos en la iglesia? Cada vez que lo veo estoy más seguro que tenemos que empezar a aprender un instrumento. Mira, tú ya tuviste clases de violín cuando eras niña. Creo que para ti será un poco más fácil. Aquel mismo día, Walter entró a un sitio de compras con la intención de darle una sorpresa a su novia.
5 días después, el timbre anunciaba que Walter estaba a punto de recibir su precioso y tan esperado encargo. ¿Qué es esto? ¿Una estafa? Visiblemente decepcionado, él comprendió que no existía ninguna posibilidad de entregarle a Bruna aquel violín aparentemente dañado. Calma. Voy a contar hasta 3 y podrás abrir los ojos. 1, 2, 3. No lo puedo creer, ¿es un violín? Sí. No es posible. Y mira, recibí uno también. Pero llegó roto. Ay, todavía no puedo creer que me regalaste un violín. Qué lindo. Muchas gracias. En realidad solo está desarmado para proteger las cuerdas, ¿entiendes? No fuiste estafado. Vamos a armarlo. Ahora que los violines están listos, vamos a ver si podemos sacarle sonido, ¿está bien? ¿Lo intentamos? Claro. Entonces, 3, 2, 1... Ay, no. Bueno, creo que vamos a necesitar un profesor, ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí. Ay, sale muy mal. El próximo paso fue dado. Contrataron entonces a un profesor particular e iniciaron el proceso de aprendizaje. El hecho de que las clases eran en la iglesia captó a otros interesados. Y así, después de algunos meses de estudio, el número de alumnos creció y ya había participantes suficientes para la creación de una pequeña orquesta. Para mí, tocar en la orquesta, además de ser un sueño, fue una respuesta de una oración que le hice a Dios. Me gusta tocar en la orquesta porque me conecta con Dios. Siempre tuve ganas de tocar un instrumento y después de muchas oraciones recibí un violín y hoy puedo alabar a Dios a través de la música. Expresar el amor de Dios a través de alabanza será un sueño. Con el violín lo he logrado. Las presentaciones de la orquesta están dentro del cronograma del Departamento de Música, enriqueciendo así la liturgia de los cultos de la iglesia de Yaguaré. La existencia de esta orquesta es un milagro, tanto en la forma como surgió como en el bien que ha hecho a nuestra comunidad, en la doxología y sirviendo también como instrumento evangelístico, además de enseñar a nuestros niños y vecinos un instrumento musical. Les motivo a que su comunidad también abra las puertas a los instrumentistas y para los sueños del espíritu que están en el corazón de los miembros de su iglesia. Dedicados y talentosos músicos llenan el templo con la armonía musical tan soñada por Walter y Bruna. Walter y Bruna están muy contentos al ver su sueño realizado. La misión fue cumplida en un tiempo mucho menor de lo que ellos imaginaban. Probad y ved. Alabado sea Dios por la existencia de jóvenes que se dedican al ministerio en la casa del Señor. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal, por las edades durará, inagotable.
Dios te bendiga y te guarde. Es nuestro privilegio continuar con la programación del día de hoy y damos gracias a Dios por tenerte aquí con nosotros, compartiendo juntos el mensaje sagrado de su palabra. Hoy, 12 de febrero del año 2022. Que Dios nos ayude. Cada día que pasa es un día que más nos aproximamos a el día glorioso del regreso de nuestro amado Salvador Jesús. Ahora te invito a que nuevamente inclines tu rostro para encomendarnos nuevamente a nuestro amante Padre Celestial al abrir su palabra. Oremos. Gracias, Padre bueno, por el privilegio que nos concedes nuevamente de abrir tu palabra y compartirla con nuestros queridos hermanos y amigos. Suplicamos que tu presencia mediante el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en estos momentos, en este mensaje, y use los labios de tu siervo
al hacer uso de tu palabra. En los méritos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, amados amigos y hermanos, pues quiero invitarte a buscar allí en tu Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 6. Hemos titulado el mensaje en esta mañana, Perfección en Cristo. Y dice así la palabra: doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre con todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo en estos momentos, en esta carta, da gracias a Dios. Da gracias a Dios por la iglesia de Filipo. Después de haber recibido aquella gran visión del varón macedónico, pasa a Macedonia y ayúdanos, pues fundó una de las iglesias más antiguas de aquellos tiempos, de todos los tiempos, fue la iglesia de Filipo. Y él llevaba muy profundo en su corazón a los hermanos de la iglesia de Filipo y le escribe, bueno, doy gracias a Dios. Primeramente agradece a Dios por los hermanos y por la obra que Dios estaba realizando en la vida de cada uno de ellos. Al igual que estamos seguros que de la obra que Dios realiza en la vida tuya y en la vida nuestra. Por la obra que Dios ha estado obrando en ellos. Elena Harmon de White nos dice en el libro Testimonio para Ministros, en la página 18 y 19, que el Señor Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de la manifestación de su misericordia y abundante gracia. Está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás, con toda su triunfante jactancia, con toda su confederación del mal, unida contra Dios y las leyes de su gobierno, se detiene para mirarlas como una fortaleza inexpugnable. Ante sus sofismas y engaños, son para él un misterio incomprensible. Alabamos el nombre de nuestro Dios nuevamente. Qué maravilloso es de que Dios comenzó, así lo dice el apóstol Pablo, Dios comenzó esa obra y estamos seguros de que no solo la terminará, sino que la perfeccionará. Alabado sea nuevamente el nombre de nuestro Dios, porque Él es un Dios que cumple su palabra. Y si Él la comenzó, Él la va a terminar, ¿no? Y si la va a terminar, la va a perfeccionar en la vida de cada uno de sus hijos, de sus seguidores. Lo demostró cuando le dijo al patriarca Abraham: de cierto te bendeciré y haré de ti una nación grande, pero primero tu descendencia va a descender a Egipto y allí van a permanecer durante 400 años y luego yo me acordaré de ellos, yo les visitaré y los libertaré, los sacaré de allí de Egipto con mano poderosa. Y así sucedió, hermanos queridos, Dios cumplió su palabra. Y dice la palabra de Dios que cuando se cumplieron los 400 años, ¿qué hizo Dios? Se acordó del pacto que había hecho con Abraham y visitó a su pueblo y los libertó, conforme a como lo había prometido. Ahora, en la Biblia aparece en el capítulo 5 del libro del profeta mesiánico, el libro del profeta Isaías, la parábola de la viña. Dice allí en el capítulo 5 que Dios plantó una viña. Primeramente, ¿qué hizo? Plantó la vid allí en Egipto y luego la volvió a plantar, la replantó en Palestina. Pero antes de replantarla en la tierra de Palestina, escogió el terreno, dice así la palabra,
dice que lo despedregó, lo abonó y luego lo cercó, le puso un vallado, una cerca que es representación de la ley de Dios. Y luego plantó una torre y luego un lagar que representa las aflicciones, las pruebas. Y luego regresó a buscar la cosecha. Pero ¿qué ocurrió? Dice que lo único que pudo recoger fueron uvas silvestres, uvas ácidas. Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema del día de hoy? Que habla de la perfección, de que Dios trató mediante los profetas de enviarle mensajes a su pueblo para que se arrepintieran. Le puso una ley, ¿verdad?, de los 10 mandamientos para que ellos vivieran en rectitud, en obediencia y se asemejaran cada vez más a Dios. Pero quiero decirle, hermanos queridos, que Dios hoy con su iglesia, la iglesia de estos últimos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, Dios está realizando también una obra. Dios no nos ha abandonado, sino que qué bueno es que Dios ha comenzado. Ya comenzó desde el primer momento en que tú te entregas a Él, de que la palabra de Dios llega a tu vida, Dios comienza a realizar una obra en ti. No nos suelta, y dice la Biblia, la buena obra. No solamente es la obra, sino es la buena obra. Pablo deposita su confianza en Dios. Algo interesante en este mensaje, la confianza que tenía Pablo de que Dios iba a comenzar la obra en la vida de sus seguidores y la iba a conducir a feliz término. La obra que comenzó en nosotros. Dice, ¿en qué comenzó? El que comenzó en vosotros la buena obra es Dios mismo, el que realmente no le deja a nadie esta obra, sino es Dios mediante el Espíritu Santo que está obrando en la vida tuya y en la vida mía. Está realizando esta linda labor de perfeccionamiento. Y para esto nos escogió antes de la fundación del mundo. Mira qué interesante. Antes que el mundo fuese creado, en los planes de Dios ya estabas tú y estaba yo. Gloria al Señor. Hermanos, dice que para que fuésemos santos, para que fue una iglesia para que sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Ahora, como su joya favorita, porque así lo dice, lo expresa la palabra, dice que vosotros me seréis mi especial tesoro sobre la tierra. Mediante sus profetas los perfeccionó. Y sigue diciendo la palabra, la obra es una obra buena. Todo lo que procede de Dios es bueno. Dios se propone transferir sus atributos divinos a nuestro carácter mediante su gracia. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice allí en Romanos capítulo 7 y versículo 12 que la ley de Jehová ¿cómo es? Es santa, es justa y es buena. Es decir, que Dios revela su carácter a través de su santa y divina ley. Y el salmista en el Salmo 19 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y en guardar esos mandamientos, se nos dice que hay grande galardón. También el apóstol Pablo, escribiendo allí en el capítulo 3 y versículo 31 de su carta a los romanos, nos dice que la ley de Jehová, como dice, por la fe invalidamos la ley. No, en ninguna manera. Antes confirmamos la ley. Y en Apocalipsis, el capítulo 12 y en el versículo 17, se nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que nosotros creemos realmente que se refiere al don profético que se manifestó en Helena Harmon de White. Por lo tanto, la iglesia verdadera de estos últimos tiempos tendría estas dos características específicas.
guardaría la ley de Dios y también tendría el don profético. Es una buena obra porque es Dios el que la realiza y Él nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Y continúa diciendo el texto que nos ocupa en esta mañana. Dice que Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que Dios no deja nada inconcluso. Dios no le deja, si Él realmente se ha propuesto obrar en nosotros, comenzar la buena obra en nosotros, la va a continuar haciendo. Esta obra Dios no la dejará inconclusa. Pablo conocía bien a Dios. Y él es fiel a lo que él había prometido, porque él había ido en cierta ocasión en camino a Damasco, claro, con otros planes, los planes de perseguir a la iglesia, porque él pensaba de que le estaba haciendo un buen servicio a Dios. Y cuando iban llegando a Damasco, dice que le rodeó un resplandor del cielo y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él le respondió, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, hermano querido, ¿y qué quieres que haga? Le dijo Saulo a Jesús. Y entonces, bueno, aquel hombre soberbio que pensaba entrar a la ciudad de Damasco con un ejército, con sus hombres allí para tomar prisioneros a los cristianos, perseguirlos, hermanos queridos, entró ciego, tomado de la mano. Así que hasta que vino Ananías y oró por él, dio solamente un giro de 180 grados. Conocía bien a Dios, conocía bien a Jesús. Hermanos, que Dios tiene poder para transformar tu vida. Dios tiene poder para transformarnos a cada uno de nosotros. Ahora, hay tres cosas que se destacan en este texto. Primeramente, una de las cosas que se destacan en este pasaje es que Él comenzó. Me gusta mucho esa expresión. Dice que el que comenzó la obra en nosotros. Ya no somos los mismos antes de conocer a Cristo, hermanos. Y ya después ha pasado tiempo y ya sentimos de que realmente nosotros hemos abandonado muchos vicios, hemos abandonado muchas costumbres dañinas. Ya nuestra vida es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha ido lijando nuestras asperezas. Ya nuestro vocabulario es diferente a como lo teníamos antes de conocer a Jesús. Ya las malas palabras ya las eliminamos, porque la Biblia dice, toda palabra corrompida nunca se mienten en vuestra boca, sean vuestras palabras con gracia, sazonada con sal. Es decir, de que Dios transforma nuestra manera de ser, Dios transforma nuestro carácter, Dios transforma nuestro vocabulario, porque ahí podemos ver la obra de la gracia, la obra del Espíritu Santo que nos está preparando para ser candidatos al reino de Dios. Algunos están convencidos de la doctrina, pero no convertidos. Ese es otro detalle. De que hay personas que, bueno, pueden llevar 5 años en la iglesia, 10 años, 15, 20, 30, y piensan de que por tener sus nombres ya escritos allí en el tarjetero de la iglesia, en el libro de la iglesia, pues ya tienen derecho a una banca allá en el cielo. No, hermanos queridos. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo venga en nuestro auxilio y vaya a abrirle la puerta de nuestro corazón para que vaya transformando nuestras vidas, para que se realice en nuestras vidas el gran milagro de la conversión, que es un cambio total de vida. Entonces Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, ninguno tenga en poco tu juventud, mas ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esos 6 aspectos importantes que debemos de trabajar en esa dirección, pero que solamente podemos alcanzar la victoria cuando estamos unidos a Jesucristo, como el pámpano a la vid, como dice ahí el capítulo 15 de San Juan.
ninguno te subestime. En otras palabras, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno te subestime, tú puedes alcanzarlo. Y con la ayuda de Dios tú puedes también perfeccionar tu vida. Tu carácter puede ser perfeccionado por la gracia y la obra del Espíritu Santo, obrando si tú le das lugar en tu vida a Jesucristo. Al menos de que hayamos muerto a lo espiritual. Eso sí, si usted todavía está vivo espiritualmente, usted sentirá esa constante lucha, esa constante batalla en tu vida. Pero si ya tú realmente, como aquel que dice, tiraste la toalla, ya tú no luchas por alcanzar el cielo, por alcanzar la salvación, por vivir una vida santa y perfecta. Porque recuerda el consejo del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14 o 14-12, seguid la paz con todos y también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y recordemos de que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que somos nosotros los que somos movidos por el Espíritu Santo, porque la inclinación que tenemos nosotros siempre es hacer lo malo. El hacer por buena voluntad. El profeta Isaías, en el capítulo 64 de su libro, y en el versículo 6 nos dice que todas nuestras justicias son para Dios como trapo de inmundicia. Óigame, para aquellos que se creen santos y buenos, ya no, hermanos queridos, es decir, que todavía tenemos mucha tierra que conquistar en la perfección de nuestros caracteres. Dice la palabra de Dios que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia para Dios. Pero no debemos desanimarnos por esto. Dios tiene un plan bien estructurado y lo vamos a dar a conocer ahora. Según la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Oh, linda promesa. Lindas palabras, es decir, que antes de la fundación del mundo ya Dios te había escogido a ti, ya Dios me había escogido a mí, pero ¿con qué propósito? Para comenzar a realizar esa obra de perfección, para prepararnos, para santificarnos y prepararnos para ser candidatos al reino de los cielos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Oh, importante la obediencia, ¿sí o no? Algunos piensan que la ley de Dios, no, vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Es importante, sí, yo también lo creo, pero es importante la obediencia, es importante que nosotros vivamos una vida de obediencia porque es el resultado de la conversión. El resultado de haber aceptado a Jesucristo. Ahora ahí tenemos es la justicia impartida de Cristo, imputada de Cristo, que es lo que nos da derecho al cielo. Pero está la justicia impartida, que es la santificación. Y el apóstol Pablo lo dice así: cada día muero, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que hay una vida de santificación. Y esa vida de santificación que tú y yo tenemos que emprender, Dios la va perfeccionando. Cada día tenemos que morir al yo. Dice la sierva de Dios que la muerte al yo es una muerte dolorosa, pero es vida para el alma. Siendo renacidos, continúa el texto diciendo, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De manera que juega un papel muy importante y fundamental el estudio de este libro sagrado, la Santa Biblia. Ahora, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5, leemos: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nuevamente volvemos a mencionar esta otra cita muy parecida: para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermanos queridos, el propósito de Dios es perfeccionarnos. El propósito de Dios es que tú alcances una vida santa. Y tú podrás decir: pero es que yo la he regado muchas veces, yo he cometido muchas faltas, errores. ¿Cómo es posible? No, hermano, no se desanime. El justo dice que se levantará 7 veces. Y esa es la tarea del diablo, desanimarte para que tú caigas en depresión. ¿Por qué? Porque constantemente estamos pecando, constantemente hemos cometido pecados garrafales. Pero, hermanos queridos, Jesucristo está allí para ayudarte y para sanarte de tu depresión. El versículo 5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oh, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios nos escogió en amor, para que anduviésemos en amor, habiéndonos predestinado. Dios nos ha predestinado antes de la fundación del mundo, para que vivamos una vida santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, porque así Dios desea que su iglesia en estos últimos tiempos llegue a pasar esa linda experiencia. Ahora dice que Dios lo determinó así. Así lo ha determinado Dios. Elegirte para que tú vivas una vida en santidad, en perfección. ¿Es posible? Mi pregunta es: ¿alcanzar la perfección en este mundo? Sí, es posible con la ayuda de Dios. ¿Cómo no? Ese es un santo propósito, purificar su iglesia. Dios se ha propuesto purificar su iglesia, perfeccionarnos. Y ahí tenemos en la Biblia varios ejemplos. En el caso de Pedro, que era un simple pescador, y Dios lo escogió detrás de las redes y le dijo: venid a mí y os haré pescadores de hombres. Y se realizó una obra maravillosa en el carácter y llegó a convertirse en el gran precursor del evangelio, en gran predicador, el apóstol Pedro. Hay poder en la palabra. También lo hizo con los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, su hermano, apellidados hijos del trueno, y se convirtieron en los discípulos amados. También Natanael, cuando lo trajeron a Jesús, Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. También tenemos a Jacob, aquella linda experiencia cuando cruzó el arroyo de Jaboc y allí pasó la noche orando hasta que un ángel, que era el mismo Jesucristo, colocó su mano sobre su hombro y comenzaron a forcejear, y ya estaba rayando el alba y él le dijo: déjame. Y entonces Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y entonces el ángel le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino llamarás tu nombre Israel, porque has peleado con Dios y los hombres y has vencido. Oh, hermanos, si aquello hubiera sido una confianza jactanciosa, Jacob hubiera muerto en aquel mismo instante, dice la sierva inspirada, pero confió en el Dios Todopoderoso. Y, hermanos queridos, tenemos la experiencia de David, hundido en el pecado, hundido ahí en el pozo de la desesperación, clamó a Dios después de haber cometido aquellos 2 terribles pecados de adulterio y también de asesinato. Pero allí Dios lo encontró, clamó a Dios de todo corazón y Dios lo perdonó, Dios lo restituyó.
y escribió luego el Salmo 51 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis pecados. Mi pecado te declaré, está siempre delante de mí. No encubrí mi iniquidad. Y entonces crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos a la multitud en aquel histórico sermón de Pedro. Dice que fueron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos, convertíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El ser humano no necesita moralidad. El ser humano lo que necesita es transformación. Cristo le dice en aquella histórica entrevista a Nicodemo: debes de nacer de nuevo. Tú lo que necesitas, Nicodemo, es un Salvador. Lo que necesitas es convertirte de todo corazón. Y para esto Dios promete quitar el corazón de piedra de nuestros pechos y colocar un corazón de carne sensible al toque del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Qué nos dice? El profeta Jeremías nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Isaías, nuevamente repetimos la cita de Isaías 64:6. Nos dice que para Dios somos como suciedad. Y ahora mi pregunta es: ¿por qué la iglesia no tiene más impacto en la sociedad? Porque la iglesia debe de colocarse en las manos de Dios. Fuera de Cristo no hay esperanza. En San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, dice la palabra de Dios por medio de Jesucristo que separados de mí nada podemos hacer. Hay poder en la palabra. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Jeremías 29. Oh, hermano, así es la palabra de Dios. Es como un fuego interno que nos consume, nos guía al arrepentimiento cuando todo es guiado por el Espíritu de Dios. Ahora dice la palabra, concluyendo nuestro mensaje en esta mañana, dice que Dios la perfeccionará. ¿Qué cosa? La buena obra que comenzó. Él, antes de concluirla, la va a perfeccionar en tu vida y en la mía. Como un escultor toma la tosca piedra y la convierte en una linda escultura, como el alfarero toma allí los materiales y hace una vasija nueva. Pues también Dios realiza una obra en cada uno de nosotros, si nosotros se lo permitimos. Porque Él no deja nada inconcluso. Recordemos la historia de la creación. El primer día hizo la luz y así fue creando todas las cosas, las plantas, los animales, las aves, los peces, hizo las grandes lumbreras. Después el sexto día hizo al hombre. Es decir, que Dios concluyó su obra, no la dejó inconclusa. Y luego terminó diciendo, después que hizo el séptimo día de reposo y de solaz, y se lo dio al hombre para que lo descansara y lo reposara en el jardín del Edén. Y para nosotros también nos dice que todo era bello, todo era perfecto y en gran manera. Hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Mientras tanto, estamos en proceso de cambio. En su venida seremos glorificados. Todavía no hemos recibido la glorificación. Pero dice la palabra de Dios mediante el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, también en el libro de la carta a los Corintios, de que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción
y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo mortal e incorruptible se vista de incorrupción, y dice que se dirá las palabras: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? De manera que seremos glorificados para vivir ante la presencia de Dios. Entonces nuestra alabanza será perfecta. Entonces, querido hermano, la adoración llegará a ser perfecta. ¿Por qué? Pero primeramente tenemos que pasar por la obra de perfección. Tenemos que pasar por la hornaza celestial para que las escorias, todos los defectos de carácter, sea puesta a un lado y entonces podamos ser ciudadanos al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, que ya se está acercando ese día. Si el Señor no hubiera venido a realizar su obra en nosotros y no nos hubiera perfeccionado, hubiéramos muerto todos en delitos y pecados. Pero gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por esto. El llamado de Dios es a buscarle ahora que puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios bendiga su palabra santa, que es bendita por los siglos de los siglos. Y recuerda, amado hermano, Maranata, el Señor viene y viene pronto. Te invito ahora a que una tus voces en alabanza a nuestro Creador. Vendrá el Señor.
Oremos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias, porque nos has permitido compartir con nuestros queridos hermanos y amigos el mensaje eterno de tu palabra. Ayúdanos a prepararnos, Señor, y a dejar que el Espíritu Santo comience esa obra maravillosa en nuestras vidas, la perfeccione, nos prepare, la termine y que nos presente para ser presentados delante del Padre y podamos tener el privilegio de estar con la grande muchedumbre ante el trono celestial, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. La gloria y la honra sea dada al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedimos tu bendición para cada hermano en esta mañana, en este día santo. Danos un sábado feliz y ayúdanos para que cada día la esperanza de la venida de Cristo continúe palpitando en nuestros corazones, porque ya se escuchan los pasos de un Dios que se aproxima. Los méritos sacrosantos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.